gente se dedica a ganar dinero, pero luego lo pone en manos de terceros para que se lo administren y luego no miran y no miden cómo va evolucionando en el tiempo. Yo con mis hijos, cuando eran pequeños, que tenían 9 años, llevaban ya lo que entraba y lo que salía. Quien lo llevaba bien acumulaba capital y el que no llevaba bien las cuentas era lo contrario. Mientras no eres consciente de que no bajes al detalle los números, tú no sabes lo que se te está escapando. Yo estoy convencido de que no interesa que la gente aprenda esto, ¿no? Al final el dinero es un medio para conseguir un fin. Entonces, si yo quiero comprarme una casa, me hace falta dinero. Si quiero ir de viaje, me hace falta dinero. Yo recuerdo el caso de una persona que es empresario, y cuando calculamos uno de sus servicios, que suponía que ganaba 25 euros la hora, cuando calculamos cuánto ganaba realmente por hora, eran... ¿Cuál es el error financiero más común que ves en el día a día de las personas? Bueno, pues estamos aquí en este nuevo capítulo de Mi sobrino y yo, con Dani Simarro, con José Sanchís, que está detrás de las cámaras como siempre, y hoy hemos traído aquí a mi querido amigo Antonio García Meijome. Nosotros le llamamos Meijome, nuestros amigos y colaboradores. Y bueno, antes de nada, como siempre, contar un poco por qué hacemos este podcast. Entonces, Dani, cuéntalo. Los 3 objetivos. Bueno, este podcast lo empezamos con 3 objetivos claros y definidos. El primero de todo, mi tío ayudarnos tanto a José como a mí, que José no se le ve tanto porque al fin y al cabo está fuera de cámaras, detrás de cámaras, pero nosotros estamos estudiando en una universidad y tenemos que hacer un proyecto, generar ingresos, beneficios, facturación. Entonces mi tío, esto es un servicio que nos contrata a nosotros, no es un servicio gratuito, y contratando nuestros servicios pues nos está ayudando al fin y al cabo. El segundo es la creación y generación de contenido audiovisual, que le sirve tanto a él como para publicar en LinkedIn, como para enviárselo a futuros clientes, posibles clientes y clientes que ya tiene. Y el tercero, para dar a conocer su programa de LMI Spain y aumentar un poco lo que tanto se habla hoy en día de la marca personal. Bueno, básicamente, pues que analicen el mercado, que hagan desarrollo de negocio, que facturen, que ganen dinero, ¿no? Porque luego también hablábamos en otro momento, ¿no? Claro, ganar dinero, y bueno, son solo 1.000 euros ya, pero los primeros 1.000 euros de la nada de tu vida, ¿no? Porque ¿cómo haces 1.000 euros, ¿no? Para ganar. Y eso es el primer año. El segundo año se duplica la cantidad, ¿no? Y esto, claro, esto va increciendo, o sea, esto no es decir, entonces por eso es normal, y dices, oye, es que los del tercer año quedan 7, porque, y esa es la vida misma, es decir, no es fácil emprender. A mí me parece que es un enfoque buenísimo, me parece que, como lo digo en cada uno de los podcasts, que es que si les ayudamos a ellos, nos ayudamos a nosotros, porque al final hay que fomentar el emprendimiento, hay que fomentar buscarte la vida. Y bueno, y por eso estamos aquí. Y a propósito de eso, bueno, pues yo, ¿qué estoy haciendo desde mi punto de vista? ¿Por qué llamo a personajes como, por ejemplo, Antonio García Meijome? Porque, bueno, primero yo concibo a la gente que viene aquí para mí como gente que me ha hecho crecer como persona y que gracias a su sabiduría y sus enseñanzas me han hecho ser mejor coach, ¿vale? Que es algo que yo estoy aquí, pues desarrollando mi marca personal, y que además encima en este caso somos socios, y que además en este caso pues tienes un programa que entre otros ahora lo definirás tú mejor. A mí siempre me sale educación financiera para la vida, pero tú comentarás todas las variantes y todos los programas y la Master Piez y todo lo que tú nos quieras contar ahora. Pero digamos, para mí es también un programa vital, y que luego también supongo que Dani y José, si quieren entrar, pues te preguntarán también en qué aplicación, por ejemplo, podría tener en su área. Me consta también que tú trabajas con universidades, ¿no? Como la UNED, ¿no? Sí, hicimos algo ahí. Has hecho colaboraciones con ellos y tal, con lo cual, bueno, ya que pase Antonio y que sea el quien primero que se presente directamente, más allá del nombre y el apellido, y adelante.
Bueno, yo primero daros las gracias por darme la oportunidad de participar aquí, que siempre es un placer, y sobre todo contigo, Guillermo, que nos une una amistad fruto de causalidades de la vida, ¿no? Porque yo creo que casualidades no existen, sino son causalidades. Y al final pues quedan esos vínculos que permanecen en el tiempo, y eso es bueno. Y en cuanto a vosotros, la verdad que está genial lo que estáis haciendo, porque creo que es necesario girar un poco en el tema de la educación. Tenemos que empezar a entender que las personas cuando se preparan tienen que estar basadas en la práctica y enfocados en resultados. Es decir, poco sentido tiene que estemos haciendo o introduciendo camadas de personas con conocimiento, pero luego sin estar enfocado en un resultado. Y por lo que percibí de lo que comentaste, vosotros ahí estáis muy enfocados, porque ya desde el primer día os están pidiendo unos resultados que, a ver, nos pueden sonar que eso es muy fácil, pero para la gente cuando empieza tiene unos límites o unas creencias limitantes que les cuesta a veces pues negociar y cerrar acuerdos con personas porque nunca han salido a la calle. Entonces, en ese sentido es muy bueno tener que buscarse la vida desde abajo, ¿vale? Y empezar desde cero, y sobre todo con trabajos. Porque yo conozco personas, y me toca en la familia, que cuando acabaron la carrera pues se encontraron que no tenían ni idea de lo que sí tenían conocimiento de lo que habían estudiado, pero las prácticas que habían hecho no les daba seguridad para emprender con una consulta o como medio de vida en su profesión, en lo que había estudiado. Y eso tardó tiempo en vencer esos miedos, y eso a vosotros lo están quitando desde el principio. Eso es genial. Vale, ojalá ya desde pequeños en los colegios se empezara con este tipo de pensamiento, ¿no? Cuéntanos un poco, bueno, ¿cómo empezaste con esto de la educación financiera? Porque como tú has dicho una cosa que tiene mucho valor y que yo sentía, ¿no? Ahora, ¿no? Porque yo estaba en la empresa familiar, lo que hacía se me daba bien, ganaba muchísimo dinero, pero en un momento de mi vida dije que yo creo que he tenido que nacer para otra cosa, ¿no? O sea, yo creo que tengo unas habilidades y un talento que a lo mejor todavía me faltaba mucho por desarrollar en aquel entonces, pero lo que sí sabía en aquel entonces es que no era mi lugar. O sea, y a ti te pasa, ahora me corregirás tú, algo parecido, porque tú eres un excelentísimo comercial, tú venderías arena en el desierto, o sea, eres muy bueno, yo te conozco en eso. Y además estabas en el mundo de los seguros, estabas cómodo, estabas y tal, y de repente ahora te embarcas en esta aventura, ¿no? De educación financiera para la vida, que me parece fantástica. Sí, a ver, yo en el tema de cuando tú hablas del cambio que sientes que tienes que dar de rumbo, ¿no? Es decir, y luego calculas, claro, si solo miramos la parte económica, has perdido, pero hay que mirar otras partes dentro de la ecuación. Y la vida, solo tenemos una vida. Y la vida la tenemos que vivir, pero cada uno tiene que vivir su propia vida. Entonces yo no tengo por qué escuchar. Yo puedo escuchar a una persona, y creo, también lo digo a todo el mundo, es decir, escuchamos a todo el mundo, ¿no? Pero luego cada uno tiene que tomar sus propias decisiones. Es decir, ¿quién es otra persona para opinar? Si me he equivocado o no me he equivocado, ¿en base a qué? ¿Y qué es poco o es mucho? ¿En base a qué? Si yo puedo coger si yo me monto una vida donde yo soy feliz de la forma que vivo, ¿qué más me da tener 8 millones que 25, que 50 o que 2.000? El tema depende de la perspectiva, depende de tus proyectos de vida, ¿no? O cómo tú quieras manejarlo. Y a partir de ahí, yo creo que cada uno tiene que viajar y disfrutarlo y punto. Es decir, a veces queremos la aprobación de los demás. No. Yo tengo que saber que si igual dices tú, claro, es que fue un error. Ah, bueno, claro, es que depende. ¿Por qué? Porque es que luego resulta que tú eres capaz de meterle al proyecto que tú tienes, porque ahora tienes una inquietud, que eres capaz de ayudar a personas, que lo estás haciendo fenomenalmente bien y estás creando tu marca, estás dando que luego las personas a las que tú estás ayudando, ellos te promocionan y te dan sus testimonios y ven que realmente funciona lo que tú haces y tal. ¿Qué pasa dentro de 4, 5, 6, 8, 10 años si tú puedes
con tu producto llevarlo a otro nivel. Sí, sí, no. Bueno, entonces cuéntanos, ¿cómo hacías, el tema de la educación financiera, los programas, dónde están metidos, de dónde partiste? A ver, yo parto desde cuando, a ver, si me remonto al 2006, Navidades del 2006, que fue cuando yo me metí al viaje y de ganar mucho dinero a quedarme de cero de ingresos, con 4 hijos, una familia, unos gastos brutales cada mes, una hipoteca de la leche y tal y cual, de casi tener, bueno, vender patrimonio y casi perder la casa, ¿no? A partir de ahí, pues ¿Y eso, empieza... ¿y eso por qué fue? ¿Se puede Eso saber? fue porque estaba en una... Es decir, eso... Cuando tú apuestas en una dirección o lo apuestas todo en una empresa que no es la tuya, te puede llevar la sorpresa de que has apoyado la escalera en la pared equivocada. Entonces la vida te da experiencias, haces cosas, tomas decisiones, pero pasado el tiempo, habiendo tenido pues puestos de liderazgo dentro de la empresa a nivel nacional, formando parte del equipo del presidente, te das cuenta que las directrices no van, no sientes la empresa que en un principio pensabas que era, ¿no? Pues un poco lo que te pasó a ti, pues a mí me pasó. Entonces yo tenía un equipo grande en la fuerza de ventas, eran 125 personas a tiempo completo todos los días en la calle. Y eso Era una generaba compañía de mucho... seguros, ¿no? No tocábamos seguros, tocábamos servicios, ¿no? El tema de la telefonía, tarjetas de crédito, etcétera. Teníamos stand en Atocha, en Madrid, en el aeropuerto, es decir, negociábamos... Era telefonía. Era, sobre todo cuando hubo la rotura del monopolio de las telecomunicaciones, ahí se movió muchísimo dinero. Entonces, yo lo que pensé, digo, si con la capacidad de trabajo que yo tengo y hago lo mismo que hice para construir la cartera de seguros que he conseguido construir junto a un ejército de 100 personas como yo aquí me muero millonario. Yo lo que perseguía era el dinero, era a todo meter, quería ser millonario. Entonces, claro, cuando persigues el dinero como única vía y solo te enfocas en él, te pasa lo que te pasa. Que en un momento dado te mueven la escalera y te caes. Y fue lo que me pasó a mí. Pero bueno, gracias a Dios, pues pude recuperar. Volví al sector asegurador y ahí empecé otra vez a crecer. Previamente antes hice el director comercial durante año y medio, una empresa con 32 tiendas a nivel de Galicia, donde trabajaba con personas y hacía que cumplieran objetivos y que fueran, pues el tema de las ventas de cada una de las tiendas. Y luego ya en el 2009 volví al sector asegurador, que es donde yo soy ahí muy fuerte, porque desde el año 92 empecé como agente profesional de seguros en una empresa muy prestigiosa a nivel nacional y hoy es una de las más fuertes que hay. Y entonces cuando yo en el 2009 vuelvo al sector asegurador, empiezo cuando yo caí, todo, porque fíjate, yo caí en el 2006. Del 2006 todavía la crisis del ladrillo todavía no había... Ya había igual hecho algunos movimientos, pero prácticamente no había tocado aquí en España fuerte, ¿no? Entonces cuando yo me caí, pues era como una persona que la gente... Yo notaba que había personas que no me miraban correctamente, es como que había fracasado, ¿sabes? Es decir, de esto que dices, hostia, tío, pero que yo soy la misma persona antes que ahora. Y ahora soy la misma que cuando estaba abajo y cuando estoy arriba, soy el mismo. Pero bueno, la gente es así, no me importa. En ese sentido, cuando la gente estaba cayendo, yo estaba subiendo. Por eso es un poco curioso, ¿no? Es decir, ¿cuántos son buenos tiempos y cuántos son malos tiempos? Depende. Entonces yo ya estaba fuerte, creciendo, ¿no? Pero yo notaba que ya cuando yo inicié mi carrera como profesional del sector asegurador, siempre me enfoqué mucho en el tema de la planificación financiera, porque es clave, ¿no? Entonces yo lo que te pedí a ti cuando hacíamos el tema del coaching financiero, la educación financiera, o llámalo como quieres, da igual, en ese sentido, esa información. Entonces, claro, si yo quiero ayudar a una persona para que pueda ayudarle de verdad, necesitamos tener la información. Entonces yo me reunía con familias
para poder hacer una buena protección financiera, una buena planificación, para que cuando le hicieran falta los recursos, tener recursos para poder afrontar los compromisos que vienen dentro de 5, 10 o 15 años, lo que sea, ¿vale? En función de los objetivos que se hayan marcado. Y entonces ahí, pues, hay mucha falta de conocimiento, ¿no? Es decir, la gente se dedica a ganar dinero, pero luego lo pone en manos de terceros para que se lo administren, y luego no miran y no miden cómo va evolucionando en el tiempo. Entonces a veces se llevan sorpresas porque piensan que la cosa va en una dirección y va en otra dirección totalmente opuesta. Y ya a partir de ahí yo dije, ¿y si fuéramos? Entonces, bueno, también es verdad que compré un programa de coaching financiero de Robert Kiyosaki, y que, bueno, que de aquellas me había costado una pasta bastante grande y tal, y me empecé a formar. Ya llevo leyendo desde el año 93, siempre de crecimiento personal. Creo que lo mejor que puede tener una persona es el crecimiento personal. ¿Cuántos libros te lees tú al año? ¿Cuántos book points te lees tú al año? ¿Cómo se llama? Book points son los puntos. Book points, digo, que les dan un porcentaje. Sí. No sé, pueden ser 10, 12, 15. Algunos me lo leo 2 veces. Sí, yo releo mucho. El otro día me pasó un detalle muy curioso con un libro, porque cuando veo un libro, no sé, algo me dice que lo tengo que comprar, ¿vale? Lo compro y luego lo pongo ahí en lista de espera, y tengo alguno que, bueno, lleva más tiempo, otro menos tiempo, pero le había dejado yo allí en el despacho tengo, pues ya no sé, tú lo has visto que tengo una pila de libros allí, luego en casa tengo más libros y tal. Me gusta mucho el libro en papel, sí, ¿vale? Y entonces cuando voy a dejar el libro en la estantería, empiezo a mover los libros, pum, 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 porque es material de primera, ¿vale? El material ahí es de primera. Y agarro un libro y digo, wow, no sé, noté algo especial en el libro. No, conecté con el libro, no sé, igual es un poco friki, un poco, pero es verdad. Cuando pongo a leer el libro, me empiezan a venir unas cosas a la cabeza de la leche. Ya tiene la segunda lectura, ya estoy con la tercera, pero aplicando como un niño pequeño, ¿sabes? Es decir, me dice esto, fíjate en esto, y llevarlo por ahí. Por eso que el tema de libros, a veces empiezo un libro, paso de la mitad o voy más allá, lo dejo para un lado y ya cojo otro. Es decir, necesito tener frescura, ¿no? Y cuando yo creo que los libros al final, si no aplicas, ¿no? Es como si no haces nada, digo, porque al final claro, lo puedes leer 17 veces, pero si no lo haces, ¿no? Entonces eso es la clave también, oye, léetelo y hazlo, ¿no? Y luego yo tiro mucho de audiolibro también. Yo cuando voy en el coche, yo enchufo el audiolibro, tengo también ahí material, y vengo y en vez de escuchar música le meto ahí, pues cojo, pues ahora voy con esto, pum, ahora me toca este, pum, y entonces sí. Yo realmente estoy ahora mismo estoy con 3 libros a la vez. ¿Pero por qué? Porque uno cumple una finalidad, otro cumple otra finalidad y este otro cumple otra finalidad. Y necesito en este momento estar trabajando con los 3 a la vez. Más que leer, es trabajar y sacarle partido a lo que viene. Porque luego al final también lo aplico a mí y luego también lo aplico con las personas que acuden a mí para que yo les pueda ser de ayuda, ¿no? En ese sentido. Cuéntame, Antonio, ¿cómo...? El caso ese que me contabas antes, que se nos escapa. Sí. A ver, luego a partir de ahí fue cuando empecé ya en el 2012, leyendo la biografía de Carlos Slim, y esto viene con el tema de la bitácora financiera porque es una herramienta de educación de finanzas personales que es muy práctica porque está todo en la propia herramienta, te enseña cómo es el juego del dinero, ¿vale? Entonces está todo en un formato muy cómodo, muy sencillo, pero que va a la yugular. Y si las personas manejan la bitácora financiera y llevamos a los niños a que la manejen, entonces les estamos poniendo en las manos un conocimiento y sobre todo una experiencia, ¿vale? Para que puedan entender, que era un poco lo que tú decías, que cuando vas a mirar los KPIs, tú estás mirando los KPIs de cómo tú te estás comportando con el dinero,
¿Vale? Lo que entra, lo que sale, estás registrando todo, ¿vale? Lo que tienes y lo que debes, rendimiento, ¿no? cuánto te queda, claro. Y lo estás llevando. Yo con mis hijos, cuando eran pequeños, que tenían 9 años, llevaban lo que, en una libretita lo que entraba y lo que salía. Vale, entonces, cuando aplicaban, y tengo los dos casos, el de ella y el de él, y quien lo llevaba bien acumulaba capital, y el que no llevaba bien las cuentas era lo contrario. Pero cada uno tenía que vivir su experiencia. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, Yo creo que cada persona tiene que vivir su propia experiencia. Y sobre lo que hace, hay unas consecuencias que cuando pasa el tiempo te das cuenta cuando comparas. Vale, porque yo le decía, oye, ¿sabes cuánto dinero tiene tal? Y decía, pues, tanto. Y decía, no, tiene más y tal. Y entonces decía, ¿y cuánto más? A ver, dime, tanto. Y dice, no, tiene más. Dice, no tiene más. Entonces le decía, enséñale los billetes. Entonces, claro, cuando llegaba y tenía todos los billetes y tal, decía, claro. Entonces se ponía otra vez a reencuadre, ¿no? Vamos a ponernos a hacer las tareas. Y entonces empezaba a acumular, ¿vale? Pero al caso de que comentas de eso, luego jugaba también con Brea, porque me habían hablado durante muchos años, siempre me habían hablado de un juego de mesa, Cashflow 101, pero nunca nadie lo tenía. Y dice yo, si hay algo en el mercado que es bueno, que ayuda tanto como me dicen que es y que me hablaban maravillas, yo tengo que tener ese juego. Y lo compré a Estados Unidos. Lo pedí a la casa de Robert Kiyosaki, a Rich Dad, lo compré, me costó una pasta porque tuve que viajar desde allá, lo tengo en casa como el primer juego, que es el primero, y yo jugábamos en casa a Cashflow. Pero también haces programas de eso, ¿no? Y luego a partir de ahí empezamos a... Pero tú fíjate, ahora te voy a contar una historia porque esto es muy potente. Cuando estábamos jugando y tal, y pasan los años y en el 2017 yo empecé a montar las partidas con un juego de Cashflow. Montaba partidas, una partida al mes en Santiago. Y una vez en casa... Pero claro, nosotros... las montabas en Santiago, ¿dónde? ¿Cómo? Sí, ¿Una cafetería? Yo busqué una cafetería, un sitio en la calderería número 42, hablé allí con una persona que era clienta mía en aquel momento y le dije, oye, mira, quiero poner esto al servicio de las personas para que pueda la gente aprender a manejar el dinero. Es una herramienta muy potente. Y entonces a partir de ahí lancé por WhatsApp, mandé publicidad y entonces la gente venía, hacíamos la partida, le enseñaba. ¿Pero un grupo de cuánta gente más o menos? 20, 22, 25 personas, porque el espacio era pequeño. ¿Pero ahí era como una herramienta de marketing para engancharle luego para tal? ¿O no, tenía un coste? A ver, tenía un coste, es decir, partidas de bajo coste. Eran partidas de bajo coste donde las personas pagaban de aquellas era 10 euros. No lo hacía para ganar dinero. Tú fíjate lo que era la historia. Ya entiendo. Yo, fíjate lo que es la historia. Yo hace muchísimos años le decía a un amigo mío... Hombre, no lo hacías para ganar dinero, pero 20 personas a 10 pavos. No, pero porque luego les dábamos pinchos. Le dabas unos pinchos y unos tortillas que 5 euros ya sí te iban en eso. Pero es que los juegos ahora, si tú vas a comprar un juego de Cashflow 101 son 100 pavos, ¿eh? 100 pavos. 100 euros cada juego. Sí, pero yo el otro día, pero otro día que organizamos una partida en un instituto, me rompieron un tablero del juego. ¿Me entiendes? Es decir, el material cuesta dinero, entonces ya no lo haces. Si fuera a ganarlo, no lo montaría por 10. Eso lo tengo claro, ¿vale? Lo haría por bastante más pasta. Pero ya sabes que yo siempre te digo que tienes que subir los precios. Sí. De hecho, fue algo que esos son también vencer miedos, ¿no? Y en estas partidas, al principio, yo le había dicho a un cliente, dije, fulano, mira, tienes un piso ahí vacío, porque claro, tú tienes la información de los clientes. Es decir, cuando quieres ayudar a un cliente, tienes que saber todo del cliente, ¿vale? Entonces, yo le preguntaba a todo. Si no me quiere responder, no me responde, pero si me quiere responder, me responde, entonces interactúo con la persona, o interactuamos los dos. Entonces le decía, fíjate que ahí tú tienes un piso que te está costando dinero y que es una pena que lo puedes poner a producir, porque ahí es además lo que se enseña en el juego. En el sueño se enseña que el dinero tiene que estar para producir, es decir,
para cubrir los servicios, para permitirte poder vivir, tener una cierta calidad de vida, pero que luego que no tenerlo para... Y que sepas diferenciar si el piso que tienes se comporta como un activo o como un pasivo, ¿no? Entonces decía, oye, pues fíjate que el activo se te está comportando como un pasivo porque cada mes te está quitando dinero del bolsillo. No, pero yo cuando vengo al centro, pues voy allí, me ducho, meto el coche en el garaje y tal. Y justificaciones. Primera partida, explico cómo es el juego, jugamos, y luego ya cuando salimos de allí y tal, me dice, oye, estoy pensando que voy a vender el piso, voy a comprar no sé qué, no sé cuánto. Y digo, espérate, no hagas nada. Tú sigues jugando. Vale. Viene la segunda partida y nos encontramos 2 semanas más tarde allí en el centro de Santiago y me dice, oye, Antonio, mira, estuve calculando cuánto me costaba, cuánto llevo gastado durante todo el tiempo que está el piso parado y échale cuánto es. Digo, bueno, pues más o menos, ¿cuántos años son? 14. Y digo, bueno, pues más o menos, 13.000, más o menos, 20.000 euros. Entonces me dice, fui a junto de mi madre y ya le dije, o vendemos o alquilamos. Y dice, ya está alquilado. En una semana y dije, pues para el siguiente evento, testimonio. Y entonces ahí, en la siguiente partida que jugamos, al final siempre hacíamos un rondo, que es lo que vosotros hacéis ahí, para a ver qué hemos aprendido, qué aprendizaje te llevas, y se interactúa con las personas para que todo el mundo pueda llevarse algo, ¿no? Y al final fue cuando dije, vale, 14 años, lo alquilaste, ¿cuánto? 500 euros al mes, a estudiantes, 10 meses, 5.000 al año, por 14 son 70.000 euros que te has dejado en el camino, más 20.000 que te costó, son 90.000 pavos al cambio. Es decir, que al final cuando pones perspectiva y echas los números ¿dónde se dio cuenta? Jugando. ¿Te das cuenta? Entonces, mientras no eres consciente de que no bajes al detalle los números, tú no sabes lo que se te está escapando. Entonces, la gente tiene que saber cuánto entra y cuánto sale. Yo no digo que lo lleves a la perfección porque cuesta un poquito, ¿no? Es decir, es que es un poco coñazo, tal y cual. Pero en líneas grandes tenemos que entrarle para poder tener información si es que estoy viviendo yo o creo, consumiendo patrimonio. Yo, por ejemplo, en mi caso, yo recuerdo que no quería mirarlo. O sea, yo tenía una hoja, pero al final yo recuerdo que a mí me pasaba el secretario la hoja a principio de cada mes con todos los ingresos y gastos y no la miraba. Porque sabía que si la miraba tenía que tomar decisiones. Entonces yo cuando conocí a Antonio y tal, no sé qué, de alguna manera pues esto también es un proceso porque hay gente que no está preparada o gente que está intentando, esto es una resistencia emocional muchas veces. Sí. No se trata de que no tengas capacidad o conocimiento, sino que tal vez no quieras verlo, ¿no? Entonces, claro, lo primero es verlo. O sea, el primer consejo es que, oye, mírate la hoja de cálculos o mírate la herramienta que tú quieras tener para tener un control integral de todo lo que tienes. Y una vez que tienes eso, automáticamente tomas decisiones, que te ayuda a tomar decisiones. Sí, mucho. Sí. Mira, el otro día estábamos en un podcast con David Gaciño y hablábamos de CHM, de la empresa de equitación. Entonces hablábamos de que al final terminamos la relación y dije, bueno, y yo lo describía como lo que es, bueno, pues al final es un fin de un ciclo, íbamos al campeonato del mundo y al final pues el caballo no clasificó y tal, bueno, pues David había ido 3 campeonatos del mundo, este era el último y tal, no sé qué. Entonces, bueno, pues había una serie de avatares ahí en el camino que te frustraban y tal. Pero en el fondo, una de las cosas que pasaba era que yo me acuerdo que no siempre le transmitía la cuenta de resultados a él. David era un entrenador de caballos y era un jinete y tal, pero no era una persona de negocios. Se supone que la persona de negocios era yo. Entonces yo me acuerdo que cuando le entregaba los resultados y le decía, bueno, imagínate, pues es menos 5.000, ¿no? Y tal, menos 5.000. Y yo de alguna manera siempre lo justificaba, ¿no? Decía, bueno, pero no te preocupes porque esta venta, esto no sé qué, estos alquileres, tal. Y me acuerdo de David y decía, joder, pero menos 5.000, ¿cómo menos 5.000? Entonces, y pasaban cosas. Entonces yo recuerdo que para evitar que David se pusiese nervioso muchas veces no se lo quería transmitir, pero realmente era yo el que estaba intentando de alguna manera apoyar el negocio. No, coño, si son menos 5.000, son menos 5.000 y hay que hacer algo. ¿Qué hay que hacer? Pues un jinete menos, una amazona menos,
2 caballos menos, vender más, tal, ir menos lejos, no sé, cualquier cosa, pero la cuenta de resultados es inexorable. Es que es inexorable. O sea, ¿qué es lo que ha pasado? Y si no tienes el dato, yo con todos los mentís que tengo, siempre les pido, no sé si desde que te conozco a ti, o a lo mejor desde que te conozco a ti más, cuenta de resultados. Dime la cuenta de resultados. Eso también me lo traje de casa, ¿no? Yo sí agradezco mucho a mis hermanos, en la empresa de mis hermanos, que yo tenía una educación financiera. Efectivamente, no tan detallada y tal, como al final es como todo en la vida. Continua mejora. Con tu producto, con tu herramienta, con tu conocimiento, mejoré. Pero sí tenía una idea de lo que yo gastaba, ingresaba y demás, ¿no? Pero claro, hasta que no... Cuando lo ves, actúas. Y si no lo quieres ver, y puede parecer, yo, no sé, a lo mejor soy yo tengo un problema mental, no lo sé, pero muchas veces evitas verlo, porque sabes que tienes que hacer algo, que si lo ves tienes que tomar decisiones. Entonces, si hay un resultado que es negativo, te estás diciendo algo ya. Entonces, una de las cosas buenas que tiene Antonio es que ese cuadro de indicadores que tiene, que como él le ha dicho, oye, no estoy descubriendo América, pero sí es cierto que ya te está dando datos y en el supuesto caso de que tú lo niegues, él te lo recuerda. Sí. Claro, ahí está, él te va a decir, esto tú, vamos aquí a la hoja general y tal. ¿Qué te dice este dato? A ver, ¿qué te dice este dato? A ver, y tal. Entonces, tú ya lo sabes, que cualquier empresario medio, o vamos, tienes que con un coeficiente de 2 dígitos, tienes que es darte cuenta de las cosas, ¿no? O a lo mejor no te lo quieres dar cuenta, pero para eso está Antonio, ¿no? Entonces, por eso, para mí, su programa es muy potente. Mira, y a propósito de eso, nosotros vamos a colaborar ahora en un programa, ¿verdad? Y te dije el otro día íbamos a quedar para comer, para explicarme un poco la masterclass. ¿Me la puedes explicar aquí ahora? ¿Ya tienes más o menos la idea? Sí, ahí vamos a ver. En el tema de estos, al final hay que ir a los principios básicos. Lo primero que tiene que tener una persona es definir sus objetivos claros. Porque un objetivo financiero, al final el dinero es un medio para perseguir, es decir, es un medio para conseguir un fin. Entonces, si yo quiero comprarme una casa, me hace falta dinero. Si quiero ir de viaje, me hace falta dinero. Si quiero tener agua caliente cuando me voy a duchar, pues me hace falta dinero, ¿sabes? Es decir, si quiero ir a un restaurante, me hace falta dinero. Entonces, el tema es, primero, definir los objetivos financieros claros, sobre todo a un plazo de 1 año, porque a mí me gusta trabajar, sí mirando a largo plazo, pero tener el año en el que estoy, tenerlo muy claro, al 31 de diciembre, cuál es el objetivo que quiero conseguir, ¿vale? Para medirlo en corto, para adaptarlo en corto, ¿vale? Y una vez que tengo los objetivos claros, también tengo que saber cuáles son, qué es lo que yo tengo, ¿no? Es decir, si plasmamos y caminamos hacia la jubilación, yo tengo que saber que voy a llegar a un momento donde voy a tener la jubilación. Tengo que saber en las condiciones actuales que estoy, en qué condiciones voy a llegar, teniendo en cuenta el sistema público de pensiones, cómo me va a contribuir, ¿vale? Si es que llegas. Si es que te llega, pero bueno, pero hay que ponerlo en contexto, es decir, hay que decir, vale, mi situación es esta. Vale, ¿por qué? Porque voy a hacer la consulta y voy a trabajar con el caso de la persona. 1. 2. En la empresa, si puede haber casos de la empresa que pueda tener, qué prestaciones tiene con respecto a la contribución de las pensiones futuras de los trabajadores, si existe plan o no, cómo se pueden acoger y todo eso, ¿no? Y luego los planes individuales, ¿vale? Por un lado, atacas la jubilación, que es un punto fundamental, ¿vale? Por otro lado, atacas el día a día, que es trabajar con un presupuesto de ingresos y gastos, que hay que tener en cuenta, ¿no? Uh-huh. Entonces ahí trabajamos con el presupuesto de ingresos y gastos y que cuadren los números. Luego lo enfoco a la jubilación. Luego miramos las deudas. ¿Qué hay que mirar en las deudas? ¿Qué hay que tener en cuenta? ¿Cómo puedo hacer un plan de cancelación de deudas? ¿Qué sistemas voy a utilizar? ¿Me entiendes? Hay gente que va a una refinanciación de deuda y si igual no es la mejor opción. Entonces, ¿cómo lo puedo manejar? Pues tengo que saberlo, ¿vale? Y luego ya también, cuando trabajo ya orientado a los estudios de los niños y la familia hay chavales y tal, o hijos, hijas en la familia, pues saber la edad que tienen, cuál es el horizonte temporal con el que tengo que trabajar para saber que va a ir a la universidad o se va a ir a dar una vuelta por el mundo
pues en qué necesidades futuras puedo tener, ¿vale? Pero ya no es solamente eso, es que puede pasar algo por el camino. Y si pasa algo por el camino, ¿qué es lo que pasa? Entonces tienes que trabajar con dos planos, ¿no? Es decir, el del corto plazo, en caso del riesgo de que pueda pasar algo, que la familia que esté todo protegido, y en largo plazo de tener la liquidez para que cuando pase algo, pues poder tener la liquidez, porque igual no hay un fallecimiento o una invalidez, pero hay una necesidad económica. A mí, por ejemplo, me llamó mucho la atención cuando hice el programa, porque pensaba mucho en corto, ¿no? O sea, yo, claro, él, por ejemplo, utilizaba una serie de herramientas en las que te decía, ¿qué edad tienen tus hijas, no? Pues entonces, según la estadística y tal, no sé qué, dentro de 18 años va a dejar de depender de ti. Y va a necesitar tantos y va a la universidad. Y va a necesitar, entonces, un montón de cosas que yo no estaba preveyendo, porque de alguna manera, aunque mi salud financiera estuviese muy bien, yo vivía un poquito como el día a día. O sea, primero faltaba un control más exhaustivo, pero luego sobre todo ese horizonte, ¿no? Y luego de ese horizonte hay otra cosa que me gustó mucho del programa, que era cuando el capítulo de las inversiones, ¿no? Entonces decía, bueno, lo primero que tienes que saber cuál es el plan, o sea, cuál es el plan, qué objetivos tienes, qué objetivos de jubilación, de tus hijas, de tus tal, no sé qué. Y una vez que tienes el plan, ya armamos una estrategia de inversión. Pero primero hay que tener este plan. Y esto, digo, eso para mí era lo que realmente cerró el ciclo. O sea, por un lado todo esto y por otro, bueno, y ahora con las inversiones, ¿ya tienes claro la estrategia? Pues ahora empiezas a jugar. O sea, Claro. Es que o ya tienes claro el plan, Claro, ahora monta la estrategia, claro. mejor dicho, ¿sabes? Y si tú tienes los planos del edificio, luego sales a buscar empresas que construyan el edificio. Pero tienes que tener un plan, es decir, hay que tener todo un proyecto bien armado, un proyecto de vida, saber qué va, cuándo va, qué necesito, qué tengo, ¿sabes? Es decir, en ese sentido, una persona debemos de invertir tiempo en pararnos a construir el tipo de vida que queremos vivir o que nos gustaría tener. Entonces eso nos va a ayudar a ir colocando cada cosa en su sitio. Tenemos una amiga de la familia que tiene una casa y entonces ella lo que hizo fue contratar una persona que le hiciera un diseño de todo completo. Entonces pagó a una persona para hacer el diseño de la casa todo perfecto, como la quería. Y luego, no tenía, es decir, tenía la casa con lo básico, pero luego fue construyendo a medida que tenía capacidad para hacer lo que quería hacer, ya sabía lo que iba en cada sitio. Y esto te estoy hablando de hace muchísimos años, cuando me comentó esta historia. Y esto con nuestra vida es igual, tengo que poner cada cosa en su sitio, tratar de decir qué es lo que quiero, saber lo que quiero, cuándo lo quiero, cuánto necesito. Vale, ¿para cuándo? Y luego qué recursos tengo y qué es lo que está entrando y qué es lo que está saliendo, que es el presupuesto que tanto nos hace falta cada mes, ¿no? Para saber ese excedente de efectivo hacia qué depósito hay que dirigirlo, ¿no? Pero sobre todo, cuando vamos al mercado, una persona tiene que entender que tiene una serie de preguntas que tiene que hacer al profesional, al asesor financiero, cuando va al banco para sacar una hipoteca, cuando va a pedir un préstamo, lo que sea, hay una serie de preguntas, de información que tiene que saber si la operación que le están planteando es buena o no es buena. Y eso a veces falta. Es decir, a veces falta cuando vas a hacer una planificación financiera o una persona que ha contratado un producto, no sabe ni lo que está contratando, no sabe ni los gastos que tiene ese producto, no sabe, porque no se ha preocupado de mirarlo. Sí, a veces los das por como estándar, ¿no? Es decir, una póliza, claro, y no te miran ni... Nada, pues eso hay que pasar al detalle. Entonces, cuando hurgas un poquito o un fondo de inversión no sabes el coste de las comisiones de compraventa o de asesoramiento del gestor. Es decir, no te cobro, pero te cobro por otro lado. No, espera, pero tengo que imputarlo a la rentabilidad del producto. Porque tus servicios a mí me están costando dinero. Entonces, ¿cuál es la rentabilidad neta que yo le saco a este producto? Entonces, el abrirle los ojos a las personas y que puedan entender que analizar es ir a lo neto, pues yo recuerdo el caso de una persona que es empresario, que cuando le hice mentoría,
Y lo cuento muchas veces porque además es un caso sangrante. Es decir, cuando calculamos uno de sus servicios que él suponía que ganaba 25 euros la hora, cuando calculamos cuánto ganaba realmente por hora, eran 3,87 euros. Él no lo creía. Entonces yo le decía, no, mira, este dato me lo diste tú, este dato me lo diste tú, este dato me lo diste tú, este dato me lo diste, ¿es correcto? Dice, sí, pues lo que ganas son 3,87 euros la hora. Y con este servicio, con este producto que tú tienes, con este servicio que tú tienes, que crees que los tienes ahí apartado de la nada, ganas 3 veces más. Entonces, ¿en qué enfocas el tiempo tuyo? ¿Entiendes? Entonces, un poco que seguramente es con los tipos de KPIs que vosotros tenéis también, que os llevarán a enfocar el beneficio, la rentabilidad que estáis haciendo, que estáis sacando de las acciones que hacéis. ¿Entiendes? Es decir, sí, genero, pero... Y al final, ¿cuánto me queda de todo esto? Justo. Vale, ¿entiendes? Es un poquito por ahí, que no es tanto el volumen que entra, sino, y de esta fiesta toda, ¿quién la paga y cuánto me queda? Me gustaría preguntarte cuál es el error financiero más común que ves en el día a día de las personas. Mira, no llevar registros, te lo digo ahora mismo. Es decir, no llevar estados financieros. Es muy fácil. No tiene un presupuesto. Cuando tú no mides lo que entra y lo que sale, no tienes información. Y yo invito a las personas, yo invito a decir, lleva un registro. Fíjate que lo hicimos dimos para un máster de emprendimiento que estaban haciendo en Cali, Colombia, en la Universidad del Valle. Nos contrataron para hacer pues unas charlas allí para las educación financiera aplicada para los del máster, que eran personas que estaban trabajando, pero que estaban haciendo un máster en la universidad. Entonces dimos la clase, en ese momento estábamos mi socio y yo, y les invitamos, hicimos una prueba con ellos, y dijeron, vamos a desafiarlos. Entonces les hicimos una dinámica. Dijo, mira, vais a anotar en esta plantilla los gastos, ingresos y gastos, los gastos de una semana, no aplicaban los ingresos en ese momento. Esa dinámica fue solamente con los gastos. Entonces las vais a anotar aquí y en la semana siguiente vamos a analizarlo y compartimos aprendizajes. Entonces nos reunimos, hacíamos por videoconferencia y entonces cuando hacemos a la semana siguiente se dieron cuenta sale mucha información. Entonces, si tú aplicas y te invito a que lleves la bitácora, de hecho tengo aquí una para ti y otra también para ti, que os voy a regalar. Muchas gracias. Si tú aplicas lo que te vas a llevar y lo llevas, ya está. ¿Por qué? Porque ahí es donde tú estás entendiendo el juego del dinero. Entonces, si tú aplicas y dices, vale, mi presupuesto de gastos mensual, ¿cuánto entra y cuánto sale en el cómputo del mes? ¿Cuánto he conseguido ahorrar en el mes directamente? ¿He apartado dinero para mí? Como primera persona que me pago primero a mí y luego todo lo demás, porque así es como espabilo luego para poder cumplir con la gente. Claro, si soy el último de la cola para cobrar, pues me cobro lo que queda. Pero si me pongo de primero y aparto ya una cantidad de dinero para mí cada mes de forma automática, el 10, el 15, el 20, lo que tú quieras, y luego le empiezo a pagar a todo el mundo. Claro, cuando no tenga que pagarle al del otro porque me está reclamando, y yo no cede el 10% o la cantidad que tú decidas cada mes, pues eso te va a ayudar a espabilar para aumentar ingresos, ¿no? Entonces, presupuesto de gastos, ingresos y gastos. Y luego, dentro de los presupuestos de ingresos y gastos, buscar el dato que es el flujo de efectivo, es decir, el cash flow, cuánto me queda, entra más dinero o sale más dinero del que entra. Si eso se pone, ya solamente eso, ya se aprende muchísimo. Y ese es el error principal. Y te voy a decir por qué. No interesa. Yo estoy convencido de que no interesa que la gente aprenda esto. Porque cuando tú aprendes a manejar el dinero, los impactos que estamos recibiendo cada día de publicidad, de cómprate esto, no sé qué, lo otro, la moto, el no sé qué, se acabó. Eres tú el que decides. Decís, sí, mira, quiero comprar esto, me gusta, me encanta, tengo dinero para comprarlo, puedo comprarlo y decido no comprarlo. El decido no comprarlo es muy potente,
porque las emociones las estás venciendo tú. ¿Me entiendes? Entonces, yo creo que ahí en ese sentido es trabajar con el tema de presupuesto, ingresos y gastos. Y si fuéramos capaces de, en la familia, a los niños, que de cada uno en función de la edad que tenga, pero sí hay herramientas que lo permiten, que además jugando y tal y cual, con sus huchas, y luego empiezan a mirar, y luego empiezan a ver el balance, cuánto va creciendo su valor de patrimonio, qué patrimonio tiene, y va viendo cómo cada vez tiene más, pero no por eso no tiene que dejar de comprar chuches, sino que hay una partida para chuches, para gastarlo sin problema, hasta que la acabe esa partida, pues entonces le estamos manejando que sabe que el gastarse las chuches hasta el tope que tiene de chuches, pero no gastarse más, mañana le va a revertir el poder comprar las chuches todas que quiera. Pero maneja él. De hecho, hay un estudio muy conocido que es el de la golosina, de unos chavales que ponen con unas golosinas, y para el tema que le ponen un plato con unas golosinas, y hay unos niños ahí que consiguen vencer la tentación de cogerlas, ¿no? Sí, de cogerlas, y otros que ya no son capaces bueno, pues pasaron los años, que los americanos en esto son muy frikis de los estudios, y los que conseguían manejar las emociones a nivel de estudios mucho mejor, sacaban mucho mejor notas, en el colegio les iba muchísimo mejor, a nivel de empresas luego en el futuro les fue mucho mejor. ¿Por qué? Porque manejan las emociones, gestionan mucho mejor las emociones. Y claro, pero si bueno, tú gestiones... para gestionar las emociones es absolutamente vital ser consciente. Y tú Claro. lo que estás subiendo es a la consciencia, decir, oye, mira, estos son los datos. Es lo que decía antes, Claro. es que tú, el momento que ves el dato, te impacta. Y ese impacto te ayuda a tomar decisiones, a no ser que te autoengañes una y otra vez. Oye, pero tú ves el dato y dices, oye, es que esto algo tengo que hacer. O sea, ya lo sé, pues. Entonces, yo, digamos, eso creo que es lo más potente, o sea, hacerte consciente, y eso es un poco esa herramienta, y ese también, ¿no? Y tocar en la puerta, y ese seguimiento, ¿no? Que lo haces mensual, ¿no? Sí. Yo, por ejemplo, el otro día, en un curso que hice, que tengo yo de cómo llegar a final de mes con éxito, Espera, a ver, ¿cuántos cursos tienes? Eso te iba a preguntar justo lo mismo. Se me está perdiendo aquí, a ver. No sé qué, La Paz, Sin Pecado Concebidos, sí. a ver, dime los cursos que tienes. Mira, tengo la dinámica del juego de mesa Cash Flow, ¿vale? Sí, Que esa está súper potente. Y eso, digamos, es en activo. Va, Esos están en activo. Sí, está en activo. Es decir, ahora no los estoy moviendo, porque ahora es verdad que me apunté a un curso para ser maestro online y prepararme para ir al mercado digital. Y ahora, claro, tengo mucha carga que tengo que estudiar, entonces tengo que dar prioridades, ¿no? Entonces tengo que medir muy bien en dónde me enfoco, ¿vale? Pero en ese sentido, cuando alguien puede necesitar... Le puedes comprar uno de los cursos a mi tío de cómo enfocarte bien y gestionar tu tiempo. Sí, no, de hecho, el curso cuando yo lo hice con tu tío, porque además el curso que hice también fue ahí un punto de cambio que fue brutal, porque yo estaba con cierta comodidad, ¿vale? Vas manejando las cosas, las manejas y tal. Y cuando yo hice tu programa, me acuerdo cuando hicimos el ejercicio, yo te hice de proctólogo financiero activo, pero tú a mí de carajo. ¿Por qué? Porque me hizo bajar a una realidad que yo no quería, no estaba viendo. Y mira que yo soy, que cuando tengo... ¿qué me pasa a mí? Que cuando tienes a alguien delante, te centras muchísimo en la persona y percibes muchas cosas con la persona que tienes. Uh-huh. Entonces consigues darle muchísimo. Entonces yo en ese sentido fue lo que yo percibí con Guillermo cuando hicimos aquella clase, que tuve que hacer unos análisis de costes ahí por una historia, y me di cuenta de que yo estaba haciendo cosas que no tenía que hacer. Y cuando ya calculé
realmente los costes que me llevaba, dije yo, pues esto no puede ser. Y fue cuando ahí empecé a contratar personas, a apalancarme ya en las personas y todo eso. Y, Pero a ver, cursos, que si no, cursos. Está el cash flow, ¿no? y ahora está el cash flow, está ¿Qué es en eso? Paz con el dinero, que es en el Paz formato en presencial, dinero, sí. ¿vale? En el formato presencial. Y luego está en el tema de un taller online, ¿vale? Que se dura 6 semanas, dura un plazo máximo de 2 meses, ¿vale? Que es cómo llegar a final de mes con éxito. Y Así luego, se llama, cómo llegar a final Sí, de mes antes con tenía éxito. otro nombre, pero lo que pasa es que se lo cambié el nombre porque creo que es más el que necesita, que es cómo llegar a final de mes. Porque al final, a donde hay que llevar a la gente es a llegar a final de mes y que le sobre dinero. Claro, ¿por qué? Porque es que, claro... Antes tenía como llegar al final de año, ¿no? Y dijiste, bueno, vamos a empezar por el mes. No, es claro, y fíjate que ahora lo que te voy a contar es la historia esta del caso del padre y el hijo, que fue muy heavy. Pero acaba con los cursos que si no, no... Y luego tengo el de mentoría, el de mentoring, el 1 a 1, que ahí es Uno a uno donde yo de- disfruto mucho, que es el programa que dura un año. Que dura un año, ¿no? Sí. Digamos, ese es tu programa Principal. Sí, a Digo, ver. porque el programa que yo había hecho tuyo al principio Sí. es el que ha ido transformándose, Sí, ¿verdad? que en principio estaban 3 meses, pero que luego lo llevé al año. ¿Pero por qué lo llevo al año? Porque yo quiero que la persona se mantenga en el camino. Y la única forma de mantenerse en el camino es que cada mes se reúna conmigo una vez al mes. Y que analicemos que va progresando adecuadamente, que va en la buena dirección, que los objetivos que se han marcado, que se está trabajando y que objetivo realizado diferencia. Y sobre eso trabajamos. ¿Por qué? Porque hay que ver qué es lo que estoy haciendo que me lleva a este resultado. Entonces trabajo más con la persona. Por ejemplo, el otro día, que lo que tú hablabas, ¿no? Una persona que está haciendo el programa tiene unos negocios y entonces cuando tratamos la sesión mensual, analizamos lo que es el cierre del mes, pero luego analizamos también un poco qué es lo que está llevando y qué es lo que va a poner en práctica durante el mes siguiente, para luego ver qué resultados tiene y cómo le va afectando y todo lo demás, ¿no? Entonces, cuando planteamos el tema de ir a los objetivos, es decir, a unos bonos extra que le quiere poner a su personal, empezamos a analizar qué opciones podía haber y tal y cual, ¿no? Entonces, al acabar la sesión, le digo, bueno, de la sesión de hoy, de 0 a 10, ¿qué puntuación le das y tal? Y me dice, le doy un 10 y tal. Y digo, bueno, está bien. Y para que sea 10 más, ¿qué tendría que ocurrir? Y me dice él, oye, mira, la herramienta que tienes tú está de puta madre, está muy bien, esta es muy potente, me encanta, es fantástica, me está ayudando muchísimo. Pero, tío, cuando nos empezamos a meter en el tema de los incentivos de los empleados y tal, no sé qué pasó, pero aquí fue algo muy potente, tío, porque fue algo espectacular. Esta es la esencia del programa. Y es un poco lo que yo te decía, que el programa, cuando trabajas en el 1 a 1, trabajas con la persona, le puedes aportar muchísimo más valor que un programa grupal, ¿sabes? Por eso yo amo el 1 a 1, porque cuando necesitas ayuda de alguien y alguien tiene el tiempo para ti y te orienta, te pone en el camino, se agradece muchísimo, ¿no? Entonces, pues yo ahí sí que es verdad que me encuentro bastante cómodo y siento que estoy aportando mucho a las personas, ¿no? Y eso pues también me pone bien y luego me pagan por hacerlo, con lo cual es cojonudo. Y un poco con el curso este de cómo llegar a final de mes, cuando hice la última versión, el último curso, porque ahora lo voy a lanzar para mayo, ya con el formato este que estoy ahora trabajando ahora, me llama un cliente, porque le comenté, participó del curso y participó su hijo también, su hijo con 18 años. Entonces, cuando ya acabamos en las últimas sesiones del curso y tal, me dice, oye, me llamó un día, me dice, ¿quieres saber, tío, que desde que estoy haciendo el curso contigo, la relación con mi hijo mejoró un mogollón? Y su hijo con 18 años, donde antes gastaba un montón de dinero, ahora lo está controlando un mogollón.
el tema de los ingresos, el tema de los gastos, el tema de poner el dinero a producir, ya se puso a buscar algo complementario aparte de los estudios, es decir, le cambió el chip al chaval, ¿entiendes? Por haber participado en un programa de educación financiera donde mejora no solamente la parte económica financiera, que le sirve muchísimo para la vida de este adolescente, sino también la relación con su padre. Y eso es muy potente, es decir, cuando Eso es lo más es potente. brutal. Yo tengo un caso parecido de un cliente que me había puesto una meta, ¿no? Porque tú, como bien sabes tú, yo trabajo mucho en el programa para definir claramente la meta con el EMART y tal, ¿no? Adecuadamente. Entonces nos pasamos entre 2 y 3 semanas para definir bien claramente el objetivo que estaba alcanzando. Y entre otras cosas puso 1 millón de euros, que quería ganar 1 millón de euros. Entonces yo cuando le pasé por el filtro EMART dije, hombre, ¿cuánto ha ganado el año anterior? ¿No? Dijo 500.000. Digo, ¿y hace 2? 500.000, ¿no? ¿Y hace 3? 500.000. ¿Y hace 4? 500.000. Digo, joder, eres muy ambicioso, ¿no? Eres muy optimista y tal. No. Te digo que se puede, ¿vale? Yo no seré quien lo juzgue, yo simplemente te estoy diciendo que este es el filtro. Si pasa por el filtro y entra, está bien definido. Porque un objetivo que no se alcanza, pues evidentemente no es un objetivo. Entonces, o es un objetivo porque no se ha alcanzado mismamente, como decía otra persona el otro día. Entonces, lo que me llamó la atención es que empezamos a trabajar en el programa de productividad personal y pasó algo parecido. Al cabo de 4 o 5 semanas ya no hablábamos del millón. No volvimos a hablar del millón. Pero lo que hablamos, ¿qué fue? Oye, esta semana he ido 3 veces al fútbol con mi hijo y llevaba 4 años sin ir al fútbol con mi hijo. Entonces, al final dices, oye, es un programa de productividad personal, en mi caso, porque toca todos los palos, no solo la parte profesional. La parte profesional financiera es lo que más le preocupa a los empresarios, ¿no? Pero en el fondo no es lo que más les preocupa, es lo que solo ven eso, ¿no? Entonces, cuando miran, dicen, no, es que estoy yendo con mi hijo 3 veces a la semana. Y eso es lo que le hizo decantarse para decir, no, quiero que todo mi equipo directivo haga el programa. Entonces, y no habíamos hablado de ese millón. No volvimos a tocar ese millón de euros, que al principio parecía lo más importante. Es decir, si no se consigue el millón, entonces este programa es una mierda. Que no se trataba de eso, sino trataba de ponerle un indicador para que él lo siguiera en todo el proceso y tal, y que fuese conseguible, alcanzable, medible, realista, lo que dice Mark, ¿no? Entonces, por eso yo un poco, de alguna manera, pues le retaba a decir, oye, pues esto es realmente realista, es alcanzable y tal. Pero curiosamente luego ya no miró ahí. O sea, ya miró en otro lado, ¿no? Entonces, en este caso, en tu caso es muy parecido. Es decir, oye, vale, pues el objetivo es que tú aprendas financieramente a arreglar, pero ¿qué pasa? Que son vasos comunicantes, Antonio. Claro. Sí, son vasos comunicantes. sí. Es que si tú, el otro día, no sé, leía en el periódico, un libro que me estoy leyendo ahora, decía que había una estadística que el 75% de los casos de divorcio son por problemas financieros o económicos. El 75%, ninguno es por amor. O sea, el amor ya se acaba. O sea, el amor se acaba cuando no hay dinero, ¿no? O sea, 75%. Entonces, evidentemente es un vaso comunicante. O sea, oye, que va bien, te va a ir mucho mejor. ¿Sabes? La vida. O sea, si financieramente te va bien, a nivel familiar te va a ir bien. A nivel de salud emocional te va a ir mucho mejor. Porque te vas a sentir mucho mejor. Porque es una agonía. Cuando tú crees o cuando tú piensas que las cosas no te están yendo mal, te quieren morir. ¿Sabes? O sea, literalmente. ¿No? Entonces, esos son vasos comunicantes. Por eso es tan satisfactorio. Sí, pero luego si te das cuenta, por ejemplo, este chico que te digo yo, con 18 años, ya habla con su novia de que tiene un dinero en el banco, que lo tiene que poner a producir. Es decir, ya cambia la conversación. Es decir, ya hablamos de otras cosas. Sí. Entonces, esas cosas, el tema del manejo del dinero, cómo entra, cómo sale, y cuánto tengo, cuánto debo, si está creciendo, no está creciendo, qué voy a hacer, de dónde viene la procedencia, de dónde viene. Que me estoy acordando de un cliente tuyo, ahora, que es amigo íntimo, que ya sabes, que es el tío, es mecánico, electromecánico, ¿no? Pero es el electromecánico que más sabe de finanzas personales de toda España y seguramente del mundo. O sea, el tío coge y dice, me voy a hacer una intervención
a Oporto, ¿no? Me he gastado 176,23 en gasolina. 29,36 en peajes. 15,18 en un café y en 2 pinchos. Digo, cuando me lo decía, de coño, no me cuentes todo eso, joder, dice, no, déjame. Entonces el tío llegaba resultado neto del día. Este es un cliente de Antonio, ¿sabes? O sea, el tío es un tío chapó que seguramente lo tenemos en este programa también algún día y tal, pero digo que es que lo llevaba al dedillo y decía, es que, a ver, tú ahora mismo sales al mercado porque en ese caso me contrató para emprender, para ayudarle a emprender, ¿no? Pero claro, con esa base me lo puso a huevos. O sea, me lo puso a huevo porque, claro, con esa base financiera puedes hacer lo que quieras porque automáticamente él ya tiene el patrón de analizar absolutamente toda la operación. Lo que tengo que hacer, dónde puedo invertir, dónde puedo no sé qué, cuánto me sale, cuánto es el coste, cuánto tengo que facturar, cuánto gano. O sea, eso lo tenía totalmente. Y te ve una persona que tiene un perfil que tú lo ves y dices, no tiene ni puta idea, ¿no? Tiene más idea que cualquier director de banca del pueblo donde vivo, ¿no? O sea, el tío impresionante, ¿no? Me descojono porque me decía 13,33 en aceite que tuve que tal. Joder, no me aguantes. Todo, ¿no? Pero bueno, pues vamos a ir acabando. ¿Alguna cosa que quieras contarle para terminar, Antonio? No, la verdad, simplemente agradecerte porque hayas venido hoy aquí. Yo creo que hemos aprendido mucho sobre educación financiera y esperamos que te hayas sentido cómodo aquí con nosotros. Sí, la verdad que me sentí súper cómodo, muy agradecido por darme la oportunidad y nada, lo que esté de mi mano que yo os pueda, bueno, aportar y que considerarlo que siempre voy a estar disponible para vosotros. ¿Cómo se llama tu página web o el sitio donde te pueden contactar? Yo tengo varias. Tengo antoniomeijomen.com, que es por donde la página personal, donde ahí sale pues un poco donde pueden contactar conmigo, incluso reservar una cita conmigo a nivel personal. Y luego está Educación Financiera para la Vida, educacionfinancieraparalavida.com o las iniciales efplv.com. Esa es la academia. Vale. Y luego, bueno, está la página de seguros, que es meijomenseguros.es. Y bueno, pues ahí le vamos dando. Vale, pero Antonio Meijome, como decía el otro día uno, para repetir, para que se quede bien repetido el mensaje, antoniomeijome.com. Eso es, antoniomeijome.com. antoniomeijome.com. Eso es. Y ahí estamos. Muy bien, pues Antonio, un placer. Seguiremos trabajando juntos, como es obvio. Y nada, nos vemos en otro episodio. Muchas gracias a todos. Gracias, hasta luego. Muchas gracias.